Hola a todas y a todos los que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, ¿eh? La prehistoria, preamérica, investigada por este gran hombre que ya falleció en el 2010, Zecharia Sitchin. Estamos hablando de la última parte de un escritor de apellido Montesinos, ¿eh? De la época colonial del Perú, un sacerdote, Fernando Montesinos, que escribió una obra donde relaciona la palabra Piru o Pirua con Ofir, el bisnieto uno de los bisnietos del hijo de Sem, hijo de Noé. Entonces llega a esa conclusión, ¿no? Como que esta gente de por aquí son descendientes de esas tribus de Israel que llegaron por aquí guiados por Ofir, ese bisnieto del Sem, el hijo de Noé. Lógicamente tenía que ser en barcos, ¿no? Él sostiene esa teoría, ese Montesinos, y toma como base las coincidencias de las leyendas que le cuentan los indígenas, que coinciden exactamente con las leyendas del diluvio en el Génesis bíblico, y de parejas que se salvan. Entonces Montesinos investigando dice, esta gente tiene que ser descendiente de esos allá que vinieron para acá guiados, y él dice fueron guiados por ese Ofir, bisnieto de Sem, hijo de Noé. Entonces dice que, hablando ya de esos soberanos incas, ¿no? Que hay cosas que son mucho antiguas, mucho más que los incas. Y hablaba la última vez, dice, y fue durante una época calamitosa de grandes acontecimientos atmosféricos, guerras, que el soberano, uno del gran soberano de ese gran reino que existía, se refugió, salió de Cusco, abandonó Cusco y dejó ahí solamente a unos sacerdotes que se quedaron cuidando el santuario. O sea, había un santuario, es lo que los terrestres le llaman a la casa de los Anunnaki. Le llaman templos o santuarios. Vivía uno de esos Anunnakis ahí, un viracocha, como decían las culturas indígenas, ¿no? Entonces esos se quedaron cuidando ese. Después que los Anunnaki se van, los terrestres tienen esa manía, hasta el día de hoy, esa costumbre o esa tendencia de cuidar y preservar los lugares donde vivieron esos personajes de Nibiru, que los descendientes de muchos de ellos que nacieron aquí en el planeta siguen aquí. ¿Dónde? No sabemos, pero Zecharia Sitchin dice, siguen aquí porque nacieron aquí en el planeta, no todos. Se fueron a Nibiru, muchísimos de ellos que nacieron allá y volvieron. Pero los que nacieron aquí en la Tierra, muchos se quedaron aquí. Y son familias que han cambiado los apellidos, que tienen mucho poder en el mundo. Quizás están debajo de la Tierra en civilizaciones que hay, subterráneas, más avanzadas que la que estamos aquí en la superficie. Quizás dentro de la Tierra, en civilizaciones que son más avanzadas que nosotros aquí en la superficie. Entonces, quizás son esas personas que están todavía en nuestro planeta, descendientes de esa gente, y muchos de ellos que nacieron aquí en este planeta. Entonces sigue la lectura diciendo, dice que se perdió la escritura en esa época de grandes calamidades naturales y políticas y sociales, las guerras. Y fue durante esta calamitosa época cuando se perdió el arte de la escritura. Dice que un Dios dijo que no restablecieran las escrituras porque iban a volver las desgracias. Y se perdió la escritura por un tiempo en esos reinos indígenas de los Andes. Pasaron los siglos, sigue diciendo Sitchin. Los reyes iban periódicamente desde Tampu Tocco, donde se refugiaron, ¿no? Después que abandonaron Cusco. Iban periódicamente desde Tampu Tocco a Cusco, porque recuérdense que allá estaba el gran santuario, templo del dios de ellos, ahí el Viracocha, y el rey se refugió, fue en Tampu, allá abandonó Cusco para refugiarse en ese otro lugar, Tampu Tocco. Entonces dice que después del siglo iban de Tampu Tocco a Cusco a visitar el santuario, ¿no? Que los sacerdotes se habían quedado cuidándolo, donde había residido el llamado Dios. Pasaron los siglos después, los reyes de Tampu Tocco iban periódicamente
a Cusco para consultar los oráculos divinos. A ver qué le decía el rey, qué le decían al rey los oráculos, o sea, la voz del Dios a través de los sacerdotes, exactamente como hacen los griegos, los egipcios, los llamados oráculos, que un tal Dios se comunicaba con una sacerdotisa o un sacerdote que había ahí en ese lugar llamado oráculo, y le comunicaba la respuesta de las preguntas que le hacían los reyes ahí a ese oráculo a través de esa sacerdotisa o de ese sacerdote en ese lugar. Consulta a Dios, ¿ve? Los dioses necesitan puentes para comunicarse con el hombre, exactamente como hacen las religiones hasta el día de hoy. Sacerdotes, escribas, maestros, pastores. El pueblo directo no tiene acceso a esos dioses. Usted va y dice el pastor, no, yo le puedo rezar a Dios para que te conceda tal cosa. Él es el puente entre Dios y usted. O sea, el Dios es tan falto de coraje o de carácter que él no puede comunicar directamente las cosas a usted, sino tiene que ser un puente a través del sacerdote, del pastor, del escriba. Eso viene ya de antes. Entre los indígenas también existían los llamados puentes divinos, los oráculos. La voz de Dios se le dice al oráculo y el oráculo te la dice a ti. Eso da pie a la manipulación, ¿no? Porque el pastor puede decir, Dios me dijo que te dijera. ¿Y usted cómo le va a contradecir? Si usted es idiota y cree en esas cosas, usted dice, entonces, ¿quién va a contradecir a Dios? Porque para usted es verdad que Dios le dijo a él que te dijera. Usted no se da cuenta que ese Dios es un chismoso, que tiene que decirle a otro lo que tiene que decirte a ti, para que el otro te lo diga a ti. Eso se llama chismoso. Porque usted no habla directamente, sea responsable de la cara, no. Él se oculta y manda el mensaje a través, y ahí llega la manipulación. El pastor dice lo que le da la gana que Dios le dijo a él. Porque tú no tienes manera de comprobar. Por eso te dice, no, que tú tienes que tener fe. ¿Qué significa? Que tú no puedes investigar nada, no puedes criticar nada, cuestionar nada, creer lo que te estoy diciendo y acabó. Dios me dijo que te dijera que me entregaras la casa tuya con título y todo. Entonces da pie al robo y el ignorante va y se le entrega porque cree que se le está entregando a Dios. Y el puente le dijo que Dios le dijo a él que te lo dijera a ti. ¿Ve? Entonces los reyes creían en esas cosas también, ¿no? La misma ignorancia religiosa. Los reyes bajaban de tiempo en tiempo a consultar los oráculos o el oráculo divino en Tampu Toco, en Cusco, donde estaba bajaban desde Tampu Toco a Cusco, donde estaba el oráculo del Dios, o sea, el tipo, la tipa que se comunicaba con Dios y Dios le decía lo que quería decirte a ti a través de esos oráculos, de ese sacerdote, sacerdotisa. Aquí en el caso son sacerdotes, ahí en Cusco. Bajaban a Cusco, llegaban a Cusco para consultar los oráculos divinos. Pero un día, y aquí vuelvo y hago otra parada, que no la hacen los robots que leen los libros en internet, para aclarar. Ustedes no ven cómo la gente sigue igual hasta el día de hoy. Recorren kilómetros y kilómetros para ir al santuario de la Virgen no sé de cuánto o de qué, para ofrecer una ofrenda o para pedir un favor. Kilómetros y kilómetros en vehículos, a pie, caminando. Los llamados peregrinos para ir al santuario de tal fulana allá o tal fulana. Y pedirle a Dios tal cosa, porque hay que ir al santuario allá. Gente católico y de otras confesiones van a esos lugares. Por eso que la Iglesia Católica tiene a Cristo crucificado, a Jesucristo, porque no quiere saber de él ni nada, lo odian. Por eso lo tienen crucificado en las iglesias. Ahí, quédate ahí tranquilo, crucificado, no jodas la paciencia. ¿Y qué dice Cristo con relación a esa gente que van a esos lugares a consultar la voz de Dios? O a llevar cosas por favores que recibieron. Cuando los discípulos de Jesús le preguntan, Señor, enséñanos a rezar como hacen los fariseos y sus discípulos que van allá al templo y rezan, al templo de Jerusalén. Jesucristo le dice,
Cuando ustedes quieran comunicarse con su Padre, Dios, ustedes se trancan en sus habitaciones. Y en sus habitaciones ustedes solitos hablan con su Dios, con su Padre. Y Él les dirá, y Él sabe lo que hay en el corazón de ustedes. Le está diciendo, señores, no tienen que ir a ningún templo, ni en peregrinación, ni a ningún oráculo. Usted, con su Dios en su cuarto, hable con Él, que Él lo escucha y le dice. ¿Por qué los padres no le dicen eso a la gente? Los pastores tampoco, porque eso no da dinero. Si todo el mundo habla con Dios en su casa, ¿para qué carajo vamos a ir a iglesia, a templo, a que ese puente se comunique con Dios para entonces después decirme a mí? Porque la gente no lee, porque le ha metido la cultura en la cabeza para que no lean nunca, ni la Biblia ni nada. Yo me recuerdo cuando yo era niño, a la gente le decían los padres, el que lee la Biblia se vuelve loco, y la gente tenía miedo de leer la Biblia. Solo ellos no se volvían locos. Ahí llega la manipulación. Bien, lo que dice está en el Evangelio y ellos lo saben, pero no lo predican. Cuando usted quiera comunicarse con su Padre, palabra de Jesucristo, ese que tienen crucificado allá, para que no toda la paciencia no salga de ahí. Está bien crucificado, bien asegurado, allá lo tenemos. Cuando usted quiera comunicarse con su Padre, tránquese en su cuarto y hable con Él, que Él lo escuche, Él sabe lo que está en su corazón. No hay que ir a templos, a ningún lugar, ni a oráculos. Las religiones viven del engaño y de la ignorancia. No olviden eso, todas, sea Islam, sea judaísmo, sea catolicismo, sea cristiano, sea evangélico, todos, sean mormones, lo que sea, viven del engaño y la mentira y de la ignorancia de los que van atrás de esas cosas. Entonces sigue diciendo Sitchin que esos reyes bajaban a Cusco desde Tampu Tocco a consultar los oráculos, según a escuchar como lo que le decía Dios a través de esos sacerdotes o sacerdotisas que estaban ahí en esos lugares llamados oráculos, en esos templos. Pero un día una mujer de noble linaje anunció que a su hijo llamado Rosca, con doble C, Rosca, se lo había llevado el dios Sol. En Oriente Medio se le dice a Narsin, el primer hijo que le nace a Enlil aquí en la tierra, el dios Sol. Se le dice a Narsin el dios Sol. O a Utu-Shamas también, uno de los nietos de Enlil, el dios Sol. Fíjense, aquí en los Andes también el dios Sol. Y los españoles creen que los indígenas adoran el sol, la estrella. O a la luna, el satélite del planeta Tierra, todo, la ignorancia de estos europeos. Apareció de repente una mujer, dice, una mujer de noble linaje, o sea, es de la realeza de los incas. Una mujer de noble linaje aparece diciendo, anunció que a su hijo Rosca se lo había llevado el dios Sol. Uno de esta gente, de esa raza de los Anunnaki, se lo habían llevado. Porque los Anunnaki son los que nombraban reyes, ¿ves? Como hacían ya en Sumeria o en Egipto. Son ellos que nombran los reyes, están por detrás del poder. La mano que mueve el poder, o sea, elegimos reyes, de terrestre elegimos reyes, para que nos sirvan a nosotros. Dice que el dios Sol se lo había llevado a su hijo Rosca. Días después el muchacho volvió a aparecer vestido con prendas doradas, ropa de rey, prendas doradas. Dijo que había llegado el momento del perdón, pero que el pueblo debía observar determinados mandatos. Eso decía ese hijo de esa mujer que apareció vestido de púrpura. Y ella dice que el dios Sol se lo había llevado por un tiempo y después el hijo regresa vestido de púrpura, o sea, como que le dieron el poder real. Y le dice al pueblo que había llegado el momento del perdón. Entre el pueblo de Israel y a veces da esa escena también muchas veces. Dijo que había llegado el momento del perdón.
pero que el pueblo debía observar determinados mandatos. La sucesión real se establecería sobre un hijo del rey, nacido de una hermanastra suya, igualito que en Sumeria, igualito que en Nibiru, como cuenta Enki, nació allá y vino acá. Exactamente lo mismo, ¿ves? Fueron ellos que le enseñaron eso al terrestre. Hermano se casa con la hermanastra, y heredan el poder. Eso se implantó allá en Nibiru, en contra de la herencia del poder a través de la primogenitura. O sea, el primero que le nacía al rey en Nibiru, tienen el sistema monárquico allá, lo trajeron aquí a la tierra. Por eso en el texto de las tablillas se dice que el reino bajó del cielo. El cielo es Nibiru. La estructura monárquica, el gobierno monárquico de un rey que manda, ese sistema viene de ellos acá y lo implantaron aquí, se lo enseñaron al terrestre. Comenzó en Kis, hay una ciudad que estaba en Mesopotamia, inundada, bajo las aguas quedó hasta el día de hoy del lodo por el diluvio. Kis se llamaba la ciudad donde inició el Anunnaki, el sistema monárquico, se le enseñó al terrestre. Fíjense, aquí también. Entonces, en Nibiru, hubo un tiempo que, en los primeros tiempos, dice Enki, allá existía que el heredero al trono del rey era su primogénito, por ley establecido. O sea, primogénito, que el primer hijo que le nace al rey, sea de la reina, sea de la concubina, que tenían el concubinato allá. O sea, muchas mujeres en el palacio que también le servían al rey como sexualmente. El primogénito, no importa de quién fuera, era el heredero del rey. Llegó una mujer que era media hermana del tercer rey de Nibiru, y como su hijo no era el primogénito, era el primogénito había nacido de una concubina del palacio. Entonces el hijo de esa concubina iba a heredar el trono del papá. La madre, como hacen muchas madres, agarrando el poder para su hijo, dijo, no, el hijo mío que tiene que heredar el trono, porque yo soy media hermana del rey. La sangre del rey es mi sangre. Tenemos un parentesco más profundo que ese del primogénito con concubina. Y el rey, como era débil por ella, como hacen muchos hombres, que se le ve el juicio con algunas mujeres, la complació y decretó, o sea, hizo ley ese capricho de esa mujer. Ya no heredará el trono el primogénito, el primero que nazca, sino el que nazca de la media hermana del rey. Ahí se creó la ley de la simiente, del lazo sanguíneo. Y fíjense eso aquí, como en Sumeria, como en Egipto, como en el Antiguo Testamento, los reyes se casan con su media hermana. Aquí entre los incas igual. Este muchacho que apareció con ropas púrpuras, dice, dijo, la sucesión real se establecería sobre un hijo del rey nacido de una hermanastra suya, aun cuando no fuera el primogénito. ¿Ves? La misma ley que instalaron los Anunnaki en Nibiru, que la traen aquí. Recuerdan a Abraham casada con su media hermana Sara, o Sarai, princesa también, media hermana, para conservar el poder. La ley de la consanguinidad, la ley de la simiente, se dice que se sobrepuso a la de la primogenitura. Este muchacho entonces, ungido rey por el Dios, dice eso, hay que imponer ese sistema aquí, la ley de la simiente, no de la primogenitura. Dice, se establecería sobre un hijo del rey el mandato, la sucesión del poder, nacido de una hermanastra suya, aun cuando no fuera el primogénito. Entre los incas, exactamente igual que el Medio Oriente, que Sumeria antigua. Exactamente igual que en Nibiru. Y no se debía retomar la escritura, dice este nuevo rey. El pueblo acató las órdenes y volvió a Cusco con Rosca como nuevo rey. Rosca, el hijo de esa mujer del linaje real que apareció y dijo que a su hijo se lo llevó el dios Sol y lo devolvió después con ropas púrpuras de oro para ser ungido rey. Y ese inmediatamente dictó la ley.
aquí va a reinar, se imperar la ley de la simiente, no de la primogenitura. Y la escritura se cancela. El pueblo aceptó, el pueblo no tiene las armas para defenderse, ¿no? Lo aceptó. El pueblo acató las órdenes y volvió a Cusco, con Rosca como nuevo rey. A él se le dio el título de Inca, que significa rey soberano. Al darle el nombre de Manco Cápac a este primer Inca, los historiadores incas lo asimilaron al legendario fundador de Cusco, Manco Cápac. A ese nuevo rey, Rosca se le dio el título de Inca, soberano. Al darle el nombre de Manco Cápac, que también significa rey soberano, fundador de primer Inca, los historiadores incas lo asimilaron al legendario fundador de Cusco, Manco Cápac, el de los 4 hermanos Ayar. Ya leímos esa parte. Montesinos, ese escritor español, separó y distanció correctamente a la dinastía inca contemporánea de los españoles, que comenzó a reinar ya en el siglo XVI después de Cristo, en el siglo XI después de Cristo, de la de sus predecesores. O sea, iba siendo un relato cronológico, esta dinastía primero y la otra después. Su conclusión de que la dinastía inca estaba compuesta de 14 reyes, incluidos Huayna Cápac, que murió cuando llegaron los españoles, y sus 2 belicosos hijos, ha sido confirmada por todos los expertos. Los hijos de Huayna Cápac se disputaron el poder después de la muerte del padre. Y ese conflicto fue que encontraron los españoles cuando llegaron. Y se aprovecharon del conflicto para unirse a uno, ganarse a uno a su bando en contra del otro. Así destruyeron todo. Divide y vencerás, el principio del Imperio Romano. Montesinos concluyó que Cusco había sido realmente abandonada antes de que la dinastía inca reinstaurara la realeza en la capital. O sea, Cusco viene de mucho antes de los incas. Montesinos creía que durante el tiempo de abandono de Cusco habían reinado 28 reyes desde un refugio secreto en las montañas llamado Tampu Tocco, la leyenda que le relataron los indígenas. Y antes de aquello había existido aquel rey que se fue a refugiarse en Tampu Tocco, que era como una fortaleza, y abandonó Cusco en aquellos tiempos turbulentos y de guerras. Montesinos dice que habían reinado 28 reyes desde un refugio secreto en las montañas llamado Tampu Tocco, y antes de aquello había existido de hecho un antiguo imperio que tuvo a Cusco por capital. O sea, se pierde en el tiempo la antigüedad de los reinos en esas regiones de los Andes. Allí se sentaron en el trono 62 reyes. De ellos 46 fueron reyes sacerdotes, exactamente igual que en Sumeria. Los Anunnaki eligen a los sacerdotes, astrónomos, le dan conocimiento de astronomía, matemática, organización social. Les enseñan a administrar los templos, o sea, las casas de los Anunnaki. Y esto sigue aquí en Cusco igual, porque son la misma gente por acá, porque el planeta de ellos es la base completa de ellos, de los Anunnaki. El comandante en jefe de ellos reina sobre el planeta Tierra, esa es la base, que ellos vinieron a vivir aquí a sacar oro y tomaron el planeta entero como su base. Por eso están aquí en Egipto, en Sumeria, en Grecia, en la India, en sus naves van y vienen y implantan las mismas estructuras. Por eso coinciden tantas cosas de historia de estos lugares distintos, Egipto, Grecia, Sumeria, India, aquí en los Andes, porque son los mismos personajes dirigiendo la historia humana. Le sigue diciendo Sitchin que los relatos de este Montesino, dice, y antes de aquello había existido de hecho un antiguo imperio que tuvo a Cusco por capital.
Allí se sentaron en el trono 62 reyes. De ellos 46 fueron reyes sacerdotes. De entre los sacerdotes sacaban los reyes. La religión y el poder juntos. 46 fueron reyes sacerdotes y 16 fueron soberanos semidivinos, o sea, hijos del dios Sol, descendientes del Anunnaki nacidos aquí en la tierra. Esos son los semidioses, que se habla de ellos igual, como semidioses en Sumeria, en Egipto, son los descendientes de los grandes Anunnaki que vinieron aquí, del planeta Nibiru, los descendientes que nacieron en la tierra. Eso se llaman los semidioses. Fíjense, se repite exactamente aquí en los Andes. Semidivinos, hijos del dios Sol. Uno que vino de Nibiru y reinó, dios Sol, son esos de los Anunnakis originales de Nibiru, Ninurta, Enki, los hijos de Ninurta, son directos hijos de Anunnaki, no mezclados con terrestres, semidioses, para diferenciarlos de los grandes dioses, los primeros que llegaron. Entonces dice que gobernaron desde un refugio llamado Tamputosco, un refugio secreto en las montañas. Y antes de aquello, dice, mucho antes de esos hechos, había existido de hecho un antiguo imperio que tuvo a Cusco por capital. Allí se sentaron en el trono 62 reyes. De ellos 46 fueron reyes sacerdotes y 16 fueron soberanos semidivinos, hijos del dios Sol, los descendientes, como ya les expliqué. Y antes de todo aquello, los mismos dioses habían gobernado el país. Ninurta, Enlil, Ninhistida, que esos hijos, muchos de ellos nacidos aquí originales, otros de Nibiru, a eso se refiere que los mismos dioses habían reinado. Esas ciudades con grandes piedras, bloques de piedras tallados, no le hicieron los a los incas fue demostrado. Quienes vivieron en esos lugares miles de años antes de Inca y de otras razas fueron los mismos señores estos, los Anunnaki, llamados dioses por los terrestres engañosamente. Y antes de todo aquello, los mismos dioses habían gobernado el país, sea en las culturas antiguas de México, aquí en Sudamérica. A principio eran ellos que reinaban aquí. Después los terrestres se fueron integrando a las ciudades de ellos y heredando esas ciudades que ellos ya habían abandonado. Esos grandes dioses, ¿no? Se cree que Montesino, dice Sitchin, había encontrado una copia del manuscrito de Blas Valera en La Paz, aquel sacerdote primero que escribió un gran relato, lo depositó allá en Sevilla, en el convento no sé de quién, ya se me olvidó, y que después de 200 años es que un francés descubre o consulta aquel documento que no fue escrito pero no publicado, después de 200 años publicado por un instituto inglés en Inglaterra en inglés. Entonces dice Sitchin que parece que Montesino tuvo acceso a ese documento de ese Valera que escribió aquel libro que no fue publicado y que se publicó 200 años después. Dice Sitchin, se cree que Montesinos había encontrado una copia del manuscrito de Blas Valera en La Paz, o sea que el tipo no solamente dejó el manuscrito en Sevilla, en España, sino que dejó una copia aquí en La Paz, la ciudad de La Paz. Está en Bolivia esa ciudad, y que los sacerdotes jesuitas le permitieron hacer una copia de esa copia que ellos tenían ahí de ese documento de Blas Valera. La iglesia controlando el conocimiento, ellos son los que guardan esos escritos antiguos. Hasta el día de hoy la gente cree que porque un sacerdote sabe de todo, viene de aquí, de que los sacerdotes, tanto en Europa como aquí, tenían el control del conocimiento porque eran los que guardaban los libros antiguos y los reescribían y los manipulaban. El conocimiento da poder. Estas lecturas, el que las tiene poder. Por eso se promueve que no se lea, que se lea
No, mejor o escucha a un robot en internet ahí en un canal hablando, leyendo un libro sin explicación ninguna. Porque la gente siga burra, no investigue, no profundice en su propia historia humana. Mientras más ignorantes son, mejor los controlamos. ¿Eh? Entonces dice Sitchin que parece que ese Montesinos consultó ese texto que, según dicen, había quedado, los padres jesuitas se habían quedado con una copia de ese texto de padre Blas Valera, que lo depositó el original allá en Sevilla, en España. Y parece que los jesuitas aquí en los Andes, sea lo que hoy es Bolivia o Perú, se habían quedado con una copia, copiaron ese texto original. Y parece que Montesinos consulta esa copia que los jesuitas tenían aquí, en La Paz. Y parece, dice, que también se basó Montesinos en gran medida en los escritos del padre Miguel Cabello de Balboa, otro escritor, cuya versión relataba que el primer soberano Manco Cápac no había llegado a Cusco directamente desde el lago Titicaca, sino desde un lugar secreto llamado Tampu Toco, el mismo lugar donde se refugia aquel rey que abandonó Cusco. Tiempos de guerra. Vamos a un lugar más estratégico donde podamos defendernos mejor. Entonces sigue aquí, ¿no? Como que había llegado desde un lugar secreto llamado Tampu Toco, lugar de descanso de las ventanas, significa Tampu Toco. Tampu Toco, Toco, lugar de descanso de las ventanas, porque hay unas construcciones ahí de antes de los incas que tienen unas ventanas, que tienen un gran significado histórico. Lugar de descanso de las ventanas. Fue allí donde Manco Cápac abusó de su hermana Mama Oyo. Eso sucede también entre los Anunnakis. El hijo menor de Enki, ahí en la tierra de los estrechos, ese territorio que hay en África, que por un lado está a la orilla del Mar Rojo, ahí enfrente de Arabia Saudita, y del lado de Egipto queda en medio del Mar Rojo y el río Nilo. Ese territorio ahí era del hijo de Enki menor llamado Dumuzi, que fue llevado a Nibiru, se quedó allá como más de 3.600 años. Allá lo examinaron y lo evaluaron porque él había nacido aquí. Y volvió de allá con ovejas físicas traídas en la nave, el animal, y también el ADN de ovejas. Vino de allá de Nibiru, por orden del rey Ano. Le dijo, vete y encárgate del pastoreo, enséñale al terrestre el pastoreo para que produzcan carne para ellos y para nosotros allá en la tierra. Dumuzi trajo animales vivos y el ADN de ellos, hijo de Enki. Dumuzi, junto con su hermano Nigisida, que aquí se le dice que Salcoa en Mesoamérica, en Egipto se le dice Tot o Tehuti, fue Nigisida y ese Dumuzi fueron que acompañaron a Adapa, el hijo que tuvo Enki con una terrestre ahí en Mesopotamia, que dio origen al hombre civilizado, fue que llevaron a Adapa en una nave. Y el rey de Nibiru, cuando Enki le dijo, mira, hay una nueva raza aquí en la tierra que es inteligente, mentira, que era el hijo de él, ese Adapa, que lo había tenido cuando tuvo relaciones sexuales con dos mujeres ahí en Mesopotamia. Nació Adapa y Titi, dos medios hermanos que después se casan y dan origen a esa descendencia del Homo sapiens. Ese Dumuzi que vino fue allá con ese Nigisida, que es que salcó aquí en Mesoamérica, como ya les dije, y es el mismo Tot o Tehuti en Egipto, con un piloto que el rey de Nibiru Anu mandó para que llevaran a Adapa, para él ver ese terrestre civilizado que sabe leer, que sabe escribir, que sabe construir cosas y se le enseña. Esos dos hijos son lo que, Dumuzi y Nigisida, son los que van en la nave, que la va piloteando un piloto que vino allá de Nibiru con la nave, llevando a Adapa, que vivía en taparrabos ahí en Mesopotamia, pero tiene inteligencia, no es como el terrestre primitivo. Entonces, cuando lo metieron en la nave ahí y la nave arrancó y hizo ruido, a Adapa se le metió un terror que quería que lo dejaran de nuevo. Y Dumuzi y Nigisida le pusieron la mano y dice,
y tranquilo, tranquilo, dentro de la nave. Imagínate usted que nunca se metió en un avión y se agarra cuando el avión va a arrancar, no sabe, se aterroriza. Eso mismo le pasaba a Adapa. Yo vi gente subiendo en shopping, gente que viene del interior, queriendo subir en una escalera eléctrica, de ese que hay en esos shopping, centros de comercio, en muchas ciudades nuestras, de nuestros países. No hay manera de que metan el pie para subir por la escalera eléctrica. Hay gente que se aterrorizan, dicen, no, yo no voy a subir por ahí. Y están viendo que mucha gente sube y baja, pero ellos no se importa, están aterrorizados. Imagínense este hombre terrestre que vivía en taparrabo, aunque era inteligente, el Homo sapiens, metido en una nave para ir al espacio. Fue horrible. Benín, Sida y Dumuzi fueron con él y lo llevaron a Nibiru, para que el rey lo conociera. Terrestre civilizado, diferente al terrestre primitivo, que solo se mataba trabajando en labores del hogar, de las minas de oro. Allá el rey, que es el abuelo de Nihisida y Dumuzi, porque los dos son hijos de Enki, que es hijo del rey de Nibiru, entonces Anu es el abuelo de Nihisida y Dumuzi, pero que también es abuelo de Adapa, el rey de Nibiru, porque Adapa es hijo de Enki, solo que con una terrestre. Entonces los tres que van, Dumuzi y Nihisida, que aquí es que es Alcoa, son los tres medio hermanos. Van en una nave a Nibiru, por primera vez los tres. Porque Nihisida y Dumuzi nacieron aquí en la tierra, ahí en Egipto, en Sumeria. Y entonces allá el rey Anu decide quedarse con su nieto Dumuzi. Y el que vuelve aquí al planeta rápido con semillas de Nibiru y con ADN de semillas de Nibiru es Nihisida, para que los descendientes de Adapa aprendan a plantar, y se queda con Dumuzi allá. Dice que Dumuzi quedó allá un Shar, que aquí en el tiempo del planeta Tierra serían 3.600 años, se quedó allá. Y lo estudiaron allá, cómo influyen las consecuencias, el planeta aquí, el vivir aquí en el planeta, el nacer aquí en el planeta, con relación a los Anunnaki que vienen y van allá, qué cambios se dan en la personalidad, en lo físico, en la salud. Se quedaron con Dumuzi allá y lo estudiaron, todas esas cosas. Después de 3.600 años, entonces envían a Dumuzi de nuevo, pero con animales que son las ovejas, cabras también, y el ADN de esos animales. Y él se encarga del pastoreo, por eso se llama el Dios pastor. Ahí entre el Nilo y el Mar Rojo, esos eran los territorios de Dumuzi, el Dios pastor. En el libro de Isaías y Jeremías se le menciona como Tamuz, que las mujeres después de cientos y miles de años, en las plañideras, mujeres que se les paga para que lloren muertos, todavía celebraban ese ritual de llorar al dios Tamuz, porque murió ahogado ahí en una de esas presas en Egipto, huyendo de su hermano Marduk. Estas aclaraciones no las hace un robot leyendo un libro en internet, en un canal. Por eso yo digo que esa lectura de esos robots lo que hace es que embrutecen a la gente en lugar de aclarar lo que lee, porque no se le ve leyendo nada, ningún libro, ni mucho menos aclarando. ¿Qué va a aclarar un robot? Entonces sigue diciendo aquí Sitchin que Manco Cápac abusó de su hermana llamada Mama Ojo. Y eso hizo Dumuzi con una media hermana de él. Y entonces Marduk, su hermano, medio hermano, lo mandó a meter preso. Ahí, en esos terrenos donde él vivía y tenía sus dominios, ahí entre el Nilo y el Mar Rojo. Cuando él vio a su hermana, Dumuzi, se repite entonces aquí en los Andes, Manco Cápac abusó de su hermana Mama Ojo. Dumuzi allá abusó de su hermana. Y la deja embarazada. Y el otro hermano mayor de él, Marduk, lo manda a meter preso y él sale corriendo y se esconde. Y pasando por una de esas presas,
que su mismo padre Enki había construido ahí con su hijo en el Nilo, en el norte del Nilo, presa de Asuán, todavía está ahí esa presa de Asuán, en el norte del Nilo, caminando hacia Sudán, ahí en África. Dice que resbaló corriendo por ahí para esconderse de su hermano que lo había mandado a buscar preso por el abuso sexual que había cometido, porque entre los Anunnaki, el mayor crimen que es inaguantable es el abuso de un Anunnaki contra una mujer Anunnaki, no contra una terrestre. ¿No? El estupro de un Anunnaki contra una mujer Anunnaki, eso es imperdonable. Entonces él huyó y resbaló pasando por encima de la presa ahí para esconderse y cayó entre las aguas turbulentas y ahí tuvieron que recuperar el cuerpo y embalsamarlo y sepultarlo. Por eso en Isaías y Jeremías en la Biblia se le dice que se celebraba todavía las plañideras, el culto de las plañideras que todavía lloraban por el dios Tamuz, que es el mismo Dumuzi. Pues fíjense, aquí en los Andes también Manco Cápac abusó de su hermana Mama Hoyo. En otro texto dice que se casó con ella, su media hermana. Exactamente la misma historia. Y tuvo un hijo de ella. Montesinos, tras confirmar esto, confirmó esto, en el resto de fuentes de las que disponía, aceptó la información como basada en hechos reales. Así comenzó las crónicas de la realeza en Perú con el viaje de los 4 hermanos Ayar. Ya leímos sobre eso. Y de sus 4 hermanas, 4 hermanos y 4 hermanas se salvaron del diluvio, dijo Ninurta cuando llegó aquí en su nave que vino desde allá, desde Sumeria. Y le dijo, los terrestres han sobrevivido en los Andes, tenemos servidores para que nos ayuden a recolectar las pepitas de oro que bajan de los ríos de los Andes. Pues estamos salvos, podemos enviar oro, ya no de las minas de África, porque quedaron inundadas, sino de los ríos. Y los terrestres las recogerán para nosotros. Por eso se alegraron cuando se salvaron estos terrestres. Y 4 hermanas y 4 hermanos se salvaron. Y le dan origen a una gran civilización, esos 4 hermanos Ayar. Una leyenda, historia de los pueblos andinos. Los 4 hermanos Ayar y sus 4 hermanas, que fueron enviados a encontrar Cusco con la ayuda de un objeto de oro. La varita mágica, la varita de oro, dice en el texto, en el vídeo que ya leímos sobre eso. Entonces sigue diciendo Sitchin que, pero Montesinos registró una versión en la que el primero en ser elegido jefe fue un hermano que llevaba el nombre de un antepasado que había llevado al pueblo hasta los Andes, llamado Pirua. ¿Ven? Por eso Montesinos hizo la relación de Pirua con Ofir. Pirua Manco, o sea, el rey. Y ahí el nombre de Perú, de Pirua. Él, ese Pirua Manco, fue quien al llegar al lugar elegido anunció su decisión de construir allí una ciudad. O sea, hay una historia distinta de que fue este Manco Cápac que llegó con una varita de oro y fundó, que le indicó dónde debía de fundar Cusco. Entonces hay otro relato que dice que fue este Pirua Manco, él fue quien al llegar al lugar elegido anunció su decisión de construir allí una ciudad. O sea, hay distintas historias para el mismo hecho. Quien al llegar al lugar elegido anunció su decisión de construir allí una ciudad. Llegó acompañado de esposas y hermanas o esposas hermanas, una de las cuales le dio un hijo al que llamó Manco Cápac. Fue este Manco Cápac el que construyó en Cusco el templo del gran dios Viracocha, los Anunnaki. Y por tanto fue este el momento en que se dio para la fundación del antiguo imperio y el del comienzo de las crónicas de las dinastías. Manco Cápac fue aclamado como hijo del sol, o sea, rey, descendiente de esta gente, los Anunnaki. Fue aclamado como hijo del sol, entonces se quedó eso como un título, hijo del sol. No es que sea hijo de la estrella sol, es un título, hijo del sol. Y fue el primero de los 16 reyes allí considerados. En su época se veneraban otras deidades, otros dioses, igual que en Israel.
El mismo Yahvé dice que hay otros dioses. No vayan atrás de ellos porque yo soy muy celoso. Este tipo era enfermo. No celos enfermizos. Los mato a todos si van atrás de otros dioses. El Yahvé se lo dice al pueblo judío. El libro, los textos bíblicos del Antiguo Testamento. No vayan atrás de otros dioses. Él reconoce que hay otros dioses, que él no es el único. Aunque no hayan querido manipular los textos bíblicos con el monoteísmo, que solo es un Dios de falso. En los mismos textos bíblicos se muestra que no es un solo Dios, que no es Yahvé el único, porque él mismo lo reconoce. No vayan detrás de otro, porque yo soy un Dios celoso. Los mato a todos si me van. Son los celos más enfermizos. De una mujer que es capaz de matar al hombre que dice que ama porque el hombre se va con otra mujer. O del hombre que mata a la mujer que dice que ama porque ella se fue con otro hombre. Son celos, actitudes enfermizas. Lo tienen aquí y lo tienen los llamados dioses también, sea en Grecia, sea en Egipto, sea en Sumeria, sea en la Biblia, son las mismas gente. Entonces sigue diciendo, Manco Cápac fue aclamado como hijo del sol, un título, ¿no? Y fue el primero de los 16 reyes allí considerados. En su época se veneraban otras deidades, una de las cuales fue la madre tierra. Hasta el día de hoy, en Bolivia, usted va, la Mama Pacha, la madre tierra está todavía, fíjense, la herencia de miles de años continúa. La Mama Pacha, la madre tierra, una de las deidades. Y otra deidad, un dios cuyo nombre significaba fuego. Se le representaba como una piedra, con una piedra que pronunciaba oráculos. Eso me viene a la mente lo que hacen los israelitas allá en las fronteras del Líbano, para espiar. Ahuecan una piedra y colocan micrófonos y cámaras de vídeo para espiar a los libaneses, a la resistencia libanesa. La resistencia ha encontrado estas piedras falsas que los israelitas colocan, y escuchan conversaciones de la resistencia a través de esa piedra. Entonces, si usted no conoce la tecnología, decía, esa piedra es una piedra que habla. Son micrófonos escondidos en piedras ahuecadas. Entonces, esas piedras que hablan, aquí en los Andes, dice que los dioses se comunicaban por una piedra, a través de una piedra que habla. Es un micrófono dentro de una piedra camuflado, con cámara también. Tecnología, señores. No hay nada milagroso. Fíjense, sigue diciendo entonces, la ciencia principal, sigue diciendo Sitchin, la ciencia principal de aquella época, según Montesinos, era la astrología, el estudio de los astros, astrología. Los Anunnaki le enseñan al terrestre la astrología y la astronomía también. La ciencia principal de aquella época, según Montesinos, era la astrología, que tiene que ver con los símbolos zodiacales, las constelaciones, por dónde sale el sol, por dónde no. Eso viene del conocimiento de Enki, que estableció esas cosas, las constelaciones, sus nombres, sus supuestas figuras, el zodíaco, todo eso viene del conocimiento de Enki, de Sumeria ya. La ciencia principal de aquella época, según Montesinos, era la astrología, y se conocía el arte de describir, la escritura. Recuérdense que aquel rey Roca llegó y quitó, dice, no se puede continuar con la escritura, hay que eliminarla. ¿Y qué se creó entonces para la comunicación? Aquellos quipus, hilos con nudos que usaban los incas para enviar mensajes de un lugar a otro. O sea, se crean alternativas a la escritura. La ciencia principal de aquella época era la astrología y se conocía el arte de escribir sobre hojas procesadas de llantén o sobre piedras. ¿Ve? Y llegan los españoles y escriben, no, esas civilizaciones eran ignorantes, no tenían ni escritura ni nada, ni libro. Porque ocultan la cultura de los pueblos para dominarlo mejor. Fíjense aquí lo que dice. Se conocía el arte de escribir sobre hojas procesadas de llantén o sobre piedras. Entonces ahí sería inscribir, porque lo que se inscribe en piedra es para que dure miles de años. El quinto Cápac, el rey inca,
renovó el cálculo del tiempo, matemática, astronómica, y comenzó a registrar el paso del tiempo y los reinados de sus antepasados, una cronología real. ¿Eh? Hay que tener conocimiento para hacer eso. Fue él quien, el quinto capa, el rey Inca, fue él quien introdujo la cuenta de 1.000.000 de años como un gran periodo con mayúscula. Un gran periodo es un periodo, es 1.000.000 de años, un milenio. Y también introdujo la cuenta de siglos y periodos de 50 años, equivalentes al bíblico jubileo entre los judíos allá, el texto bíblico antiguo. ¿Ven las coincidencias que siguen? El Capac que instauró este calendario e instauró en él el culto del gran dios Illa, Tisiviracocha, que significa brillante iniciador, creador de las aguas. En el reinado del 12º Capac llegaron a Cusco las noticias del desembarco en la costa de unos hombres de gran estatura, unos gigantes, diríamos, hombres de gran estatura comparadas con la de los indígenas, lógicamente. Por eso estos hombres son muy altos, pero en comparación, es un término de comparación, altura. Un término de comparación con lo bajo. Llegaron a la costa. Llegó las noticias al interior de que hombres de gran estatura habían desembarcado en la costa del Pacífico allá. Llegaron a Cusco las noticias del desembarco en la costa de unos hombres de gran estatura, gigantes, que poblaron toda la costa. Unos hombres que disponían de herramientas de metal, no tenían los indígenas, y estaban arrasando la tierra. Tienen más poder militar y armamentístico estos grandes hombres que llegan por la costa y entran, invaden, que disponían de herramientas de metal y estaban arrasando la tierra. Después de un tiempo comenzaron a entrar en las montañas. Afortunadamente provocaron la ira del gran Dios, con mayúscula, el gran Dios, y éste los destruyó con un fuego celeste. Alguna arma disparada desde una nave de encima, de rayos, lo destruye. Recuerdan, el fuego y el azufre que manda el tal Yahvé desde el cielo, es una nave, un ataque nuclear en el Antiguo Testamento, sobre Sodoma y Gomorra y otras ciudades, como ya les expliqué en los vídeos anteriores. Fíjense aquí igual, alguien ataca desde una nave con armas que no tenemos todavía unas tecnologías de rayos. Provocaron la ira del gran Dios y éste los destruyó con un fuego celeste. Alguna arma con rayos, los deja quemados todos. Tecnología de los Anunnaki, señores, llamados dioses por los terrestres. Liberado de los peligros, el pueblo se olvidó de los mandatos y los ritos del culto, exactamente como hacía el pueblo judío. Cuando estaba bien se olvidaba del tal Yahvé, lo mandaba al carajo y seguía a otros dioses. Y él llegaba y los castigaba de nuevo, los mataba, los mandaba que los asesinaran. Por eso dice, este es un pueblo de cabeza dura, le decía al pueblo judío en los textos bíblicos antiguos, un pueblo de cabeza dura. Se olvida del Dios que lo ayudó, mal agradecidos. Y esto es igual aquí, las mismas cosas se repiten con los llamados dioses. Liberado de los peligros, el pueblo se olvidó de los mandatos y los ritos del culto. Se abandonaron buenas leyes y costumbres, entre comillas la coloca Sectaria Sitchin, buenas leyes y costumbres. Eso va en relación con el rito del culto, o sea, la gente comenzó a abandonar la cuestión esa de la religión, eso es lo que le está diciendo claramente. El pueblo comenzó a abandonar la bendita religión esa. Y eso sigue pasando, ya mucha gente no cree en esa vaina de religiones. Ya han abandonado eso. Ustedes van a muchos países de Europa y las catedrales están convertidas en bares donde la gente va a beber whisky y a leer libros, en bares y bibliotecas la han convertido porque ya nadie está ahí, ya no hay gente para ir ahí. Los padres son todos viejos y ancianos, ya no hay vocaciones. Venden esos lugares que lo que dan es gasto para la iglesia los vende
y construyen bares y bibliotecas en varios países de Europa. El pueblo poco a poco va abandonando esas cosas de las religiones. Aquí pasó también miles de años en los tiempos de los incas. El pueblo se olvidó de los mandatos y los ritos del culto. Mandó al carajo todas esas prácticas religiosas. Se abandonaron buenas leyes y costumbres, entre comillas, las coloca Seychari así, en la que había impuesto la religión. Hasta el día de hoy sigue el problema. Los padres se sienten con el derecho de decirle a la sociedad cuáles son las buenas y las malas costumbres. Como que ellos no la tienen para ir a corregir a los otros. Pero ellos se sienten que tienen como ese poder, como que le viene de Dios, las buenas costumbres, la moral. Son como si fueran ellos los que guardan ese secreto. Igual dicen muchos militares. Somos la garantía de la paz en la patria. Es falso, es el pueblo. Es un monte de corruptos diciendo que ellos son la garantía y de la moral, y los padres, la moral y la cívica. Se colocan como que son los guardadores de esos valores, como que el pueblo no tiene eso. Y el pueblo lo tiene cuando estos señores se lo dan. Falso, es mentira. Esa es la verdad que quieren que la gente crea. Usted no tiene que ser padre, ni militar, ni monja, ni nada para hacer el bien, para tener valores morales, para no robar, para ser honesto, para buscar la verdad en las cosas, para ser justo. No necesita de religión, ni de padre, ni de monja, ni de militar. Ellos no son ningún resguardo de esos valores falsos. El pueblo tiene eso. El pueblo va en la línea de Jesús. Por eso abandona toda esa vaina de religión y cultos y ritos. Eso no viene de ahora, que eso lo imponen de nuevo. Pero el pueblo sabe abandonar, descubre el fraude y abandona. Como le dije que está pasando en Europa, la gente no quiere que le hablen de religión a los jóvenes, no me hable de esa vaina. En España tú vas y le hablas a los jóvenes de religión y te mencionan tu madre. Porque fueron tantos años de opresión ideológica que ya la gente ya no aguanta más. Manda eso al carajo, ¿no? Es solamente saberla. Y no es que estén en contra de ningún Dios, es que las prácticas opresoras religiosas, llega un momento que el cuerpo ya no aguanta más. No hay mal que sea eterno y que el cuerpo lo aguante para siempre. Un día se revuelca y dice, ya basta. Dice el refrán, no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista, ¿no? Liberado del peligro, el pueblo se olvidó de los mandatos y los ritos del culto. Se abandonaron buenas leyes y costumbres, dice, entre comillas, Sitchin, las buenas leyes y costumbres que había impuesto la religión a través del culto y los ritos. Pero esto no pasó desapercibido para el Creador, dice el Dios Creador. Igual que en Israel, que a veces venga como castigo, entonces castiga, igual que en la Biblia. Como castigo, el Dios ocultó el sol a aquella tierra. Ahí viene el título del capítulo, el día, como lo tituló el día en que el sol se detuvo, que pasó allá en Jericó, y aquí en los Andes tuvo su repercusión y se escribió sobre el mismo hecho. Ningún escritor nos planta eso, nos aclara eso, solo Seychari Sitchin que se metió, porque no era financiado por ninguna institución que lo controlara. Hace la relación. Si el sol se ocultó en Jericó, ¿qué pasó aquí del otro lado del mundo? Algo pasó, porque cuando allá es de día, aquí es de noche. Dice aquí, y entonces aquí interpretan ese hecho de distinta manera. Está en otra cultura. Allá se interpretó como que fue Dios que hizo que el sol se detuviera. Para los hebreos allá cometer el genocidio contra lo que estaba en Jericó, por orden del tal Yahvé. Aquí dice que es ese Dios, el gran Dios, que manda que todo se quede oscuro. Dice, como castigo por ese abandono del pueblo de los ritos religiosos, se libró de la religión, entonces el Dios castiga, igual que en Israel. Como castigo,
el pueblo que se olvidó de los mandatos y los ritos, y como castigo el Creador lo castigó, ocultó el sol a aquella tierra. No hubo dice el texto de los relatos de las crónicas, no hubo amanecer durante 20 horas. El mismo efecto del sol que se quedó allá brillando en Jericó, en esa región, para ellos arrasar con aquel pueblo, comandados por Josué, el que siguió después de Moisés. Allá se quedó de día para que arrasaran matando. Entonces de este lado del mundo está de noche, es lo más lógico. Fíjense, se relata el mismo hecho aquí en los Andes. Increíble. Dice, como castigo ocultó el sol a aquella tierra. No hubo amanecer durante 20 horas. En ese tiempo, si allá es de día, le dio tiempo al ejército de Josué para arrasar Jericó y cometer aquel genocidio. Se ocultó por aquí, solo que en el texto aquí en los Andes es más concreto que el de aquel de la Biblia, porque aquí dice el tiempo en que el sol se ocultó y que quedó brillando allá. Dice, no hubo amanecer durante 20 horas. Da más información el texto de los Andes que el texto bíblico. Hubo un gran lamento entre el pueblo y se ofrecieron oraciones y sacrificios en el templo hasta que después de 20 horas el sol volvió a aparecer. Inmediatamente después de aquello el rey restauró las leyes de conducta y los ritos del culto. Se aprovechan los que saben de un fenómeno astronómico para meterle terror al pueblo, que fue Dios que mandó eso. Exactamente como hace la iglesia y los pastores, aterrorizar al pueblo. Ese terremoto que pasó, ese tsunami que llegó, ese temblor de tierra, lo mandó Dios para castigar, porque ustedes son muy pecadores, conviértanse. Ese no es el lenguaje que usan las religiones hoy, pastores, padres y toda esa banda de falsarios. El mismo lenguaje, señores. El terremoto y la gente sale corriendo a arrodillarse en las calles, a pedir, lo hace por el pecho, a pedir perdón, porque para ellos lo mandó Dios como castigo, porque esa es la prédica del obispo, de los padres, de los pastores, para aterrorizar con la religión, para que el pueblo vuelva a hacer lo que ellos quieren que hagan. Y exactamente, ¿ven? En los tiempos de los incas pasa igual, el pueblo se aterrorizó, entonces el rey aprovecha ese terror y restaura todo lo que había antes. El terremoto, el diluvio, el ciclón lo mandó Dios como castigo, porque ustedes son muy pecadores. Arrepiéntanse para que esto vuelva a ser igual que antes. Arrepentirse significa vuelvan al templo, den dinero a los padres, a los pastores, a la iglesia, bautícense, confírmense, cásense por la iglesia, todas esas cosas que mandan ellos para controlar. Miles de años antes se siguen las mismas prácticas religiosas, pero el pueblo sigue rebelándose. Abandonó los ritos y los cultos, mandó al carajo todas esas cosas, aunque después vienen y lo reprimen con el terror, pero el pueblo es como el cuero seco, lo pisan por un lado y se levanta por otro. Esa es la historia, señores. Vamos a hacer una parada por aquí y en la próxima continuamos con este capítulo que se llama El día en que el sol se detuvo. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.